Hola, ¿qué tal, queridos amigos de nuestro canal? Es un gusto el saludarles en este día y el volver a encontrarnos y en esta oportunidad para estudiar la palabra del Señor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Cómo consideras la santidad? ¿Consideras que la santidad es una opción o sencillamente consideras que la santidad es algo que los hijos de Dios en este tiempo debemos de vivir? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Quiero invitarte a que oremos para iniciar nuestro programa de hoy, nuestro tema de hoy, el cual hemos llamado La santidad no es una opción. Oremos. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Padre Celestial, pedimos que al abrir tu palabra, seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Bendice a mis amigos y hermanos que nos ven a través de este canal y permite, Padre Celestial, que el tema de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Quiero llevarles a la palabra del Señor y me gustaría que leyéramos en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos número 15 al 16. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos número 15 y 16. Dice allí la palabra del Señor. Como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. La santidad hoy en día está siendo vista como algo que no es una opción para los cristianos. Usted puede ver cómo muchos hoy que dicen ser hijos de Dios, pues sencillamente no han permitido que el Espíritu Santo transforme sus vidas. Pareciera que el hecho del nuevo nacimiento, el crecimiento en el Señor, la madurez espiritual, la consagración, la verdadera consagración, la verdadera santidad, la vida entregada por completo al Señor, la vida renovada y transformada por el poder del Espíritu Santo, pareciera que quedó atrás. Y entonces ahora existen cristianos que se llaman modernos, y más de lo moderno del concepto antiguo que quizás conocíamos, ahora son cristianos modernos, cristianos contemporáneos, cristianos de la nueva era, cristianos de nueva tendencia, donde sencillamente los hábitos antiguos, las costumbres antiguas y tantas cosas del viejo hombre todavía permanecen. Pero creo que la palabra de Dios es clara cuando nos dice que así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también estamos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Permítame leer lo que dice Dios nos cuida en la página 349. Dice lo siguiente: Dios no aceptará nada que no sea pureza y santidad. Una mancha, una arruga, un defecto de carácter nos apartará del cielo para siempre, con todas sus glorias y sus tesoros. Y aquí creo, apreciados hermanos, que hay algunos detalles que nosotros definitivamente debemos de tener muy en cuenta para lo que significa entonces vivir en santidad. Primero, la santidad no es un atributo que nosotros podamos decir yo lo logro conforme a mis esfuerzos o a mis títulos o a mi triunfo. No. La santidad es el atributo de Dios más relevante en las Sagradas Escrituras y Él la concede a todos aquellos que deciden entregar su vida a Él y deciden entonces permitir que el Espíritu Santo pueda transformar y renovar nuestros corazones, nuestro carácter, nuestra mente y llevarnos a la experiencia verdadera de lo que significa el nuevo nacimiento. De ser así, entonces su pueblo y sus seguidores están llamados a ser santos como Dios es santo. Cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, nos encontramos con un Dios que es santo. Santo porque todo lo hizo santo y bueno en gran manera. Y si vamos nosotros al Apocalipsis, entonces nos encontramos que también termina con la santa ciudad descendiendo del cielo y los santos de Dios, aquellos que han sido transformados y están viviendo y vivieron conforme a la voluntad del Señor y permitieron que Cristo fuese real y pleno en sus vidas, entonces podrán entrar por ella y podrán adorar al Dios eterno en su reino sin fin. Pero fíjense que no lo harán cualquiera que no viva en santidad, sino solamente aquellos que tengan un cambio y que vivan en la santidad que el Señor espera de su pueblo. Fíjense que si nosotros revisamos más la Biblia, podemos encontrar que Dios, por falta de santidad y sus pecados, destruyó a los hijos de Aarón. Usted lo puede ver en Levítico 10:2. A los hijos de Elí también el Señor los cortó
por su falta de santidad, como lo dice Primera de Samuel, capítulo número 4, versículos 10 y 11. Y un ejemplo que llama muchísimo mi atención es lo que ocurre en Hechos 5, donde Dios mató, porque esa es la expresión, Dios mató a Ananías y a Zafira por mentir una sola vez. Y así podemos nosotros entonces ver más ejemplos donde Dios se aleja de su pueblo o lo castiga, y esto es por su desobediencia o por su falta de santidad. Imagínense que eso ocurriera hoy. Imagínense que por nuestra falta de santidad, por nuestra falta de dominio propio, por nuestra intemperancia, por no tener un carácter completamente cimentado en una así dice Jehová, imagínense que el Señor nos exterminara. Y creo que esto nos debe de llevar a la reflexión. La gracia de Cristo Jesús, la misericordia del Señor es tan grande que definitivamente está allí presente y siempre está tocando nuestro corazón y tocando nuestra vida. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo toca nuestras mentes, toca nuestros corazones, nos llama insistentemente, toca la puerta de nuestro corazón. Pero pareciera que algunos, muy pocos, son aquellos los que responden al llamado que el Señor está haciendo. Vamos a ver un ejemplo bien interesante en la palabra del Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, el capítulo número 33, versículo número del 1 al 7, dice algo interesante. Jehová le dijo a Moisés, vean lo que dice la palabra del Señor, vamos a leerlo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo número 1 hasta el 7. Éxodo 33, versículos número 1 hasta el 7. Dice allí la palabra del Señor. Y Jehová le dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel de Jehová, y echaré fuera al cananeo, el amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. Ahora vea la razón. Porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, dice la palabra del Señor, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb, y Moisés tomó el tabernáculo. Lea este versículo, es bien interesante, escuche. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba afuera del campamento. Es interesante, mi querido hermano, cómo el Señor le dice a su pueblo, mira, por tu terquedad, por tu necedad, voy a alejarme de ti. Pero vamos a arreglar este asunto y saca el campamento, Moisés saca el santuario y colócalo fuera del campamento. Ahora imagínense que eso pasara hoy, como dijimos hace un momento. Imagínate por un momento si por nuestra culpa, por nuestra falta de santidad, por nuestra dureza de corazón, si por nuestra decisión de abandonar a Dios, imagínate cómo sería. Ahora, fíjate lo que acabo de decir. ¿Por nuestra decisión de separarnos de Dios? Sí. Querido hermano y querido amigo, cuando mis pensamientos no alaban a Dios, y si mis actos, mi actuar, mi vida, mis palabras, todo, no es conforme a la voluntad del Señor, no tengo el carácter de Cristo en mi vida, y no estoy permitiendo que el Espíritu Santo me dirija, sencillamente estoy separado completamente del Señor. Si a mí me parece fácil hoy pecar, y me parece que mañana no pasa nada. Y si creo que está delante de Dios el que yo pueda tener un pie en el mundo y tener un pie supuestamente dentro de la iglesia, estoy sencillamente separado, estoy viviendo sin santidad. Por eso el título de esta serie, la santidad no es una opción. Y creo que a veces no terminamos de entenderlo. A veces pensamos y creemos que podemos llamarnos hijos de Dios, podemos decir que somos hijos del Señor y vivir completamente separados de las cosas eternas y vivir conforme al mundo. Los malos hábitos todavía permanecen, los malos pensamientos, las costumbres heredadas. Pareciera que no se cumple la palabra del Señor cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Allí no dice, de modo que si alguno está en Cristo, va a cambiar, va a tratar de cambiar, puede ser que cambie. La palabra de Dios es muy clara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y creo que se nos olvida por un momento el gran sacrificio de Cristo Jesús. Y se nos olvida que Cristo nos compró con su sangre, pagó el precio que tú y yo deberíamos de pagar. Y hoy hemos sido comprados por su sangre, transformados y redimidos, y tú y yo deberíamos de vivir en santidad, conforme a la voluntad del Señor. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, la santidad no es una opción. La santidad entonces es una obligación y una necesidad para mi vida. Ahora, ¿por qué es así? Porque el Espíritu de Dios habita en mí. Y como tal debe de ser honrado, porque debemos honrar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, viviendo en santidad, porque necesitamos honrar la palabra de Dios que nos amonesta a vivir completamente en santidad, porque necesito temer las consecuencias del pecado, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, mi mente debería de ser para honrar y glorificar el nombre del Señor. Dios nos cuida, la página 349, el párrafo 4, dice lo siguiente: la mayoría de los que profesan ser cristianos no tienen idea de la fuerza espiritual que podrían tener si fuesen tan ambiciosos, celosos y perseverantes para alcanzar el conocimiento de las cosas divinas como lo son para obtener las miserables y perecederas cosas de esta vida. Las masas que profesan ser cristianos se satisfacen con su condición de enanos espirituales. No están dispuestas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí que la piedad sea para ellos un misterio oculto e incomprensible. Y termina diciendo algo que debe de llamar nuestra atención: no conocen a Cristo por experiencia. Ahora, fíjense lo que esta cita, este pensamiento maravilloso nos está diciendo. Pareciera como que muchos dicen que son cristianos porque simplemente tienen un título, van a la iglesia o cargan la Biblia debajo del brazo. O sencillamente asistieron y se sentaron y ya, con eso es suficiente. Pero en realidad en la experiencia del nuevo nacimiento, en realidad en la experiencia de cambio, Dios espera que usted pueda entrar en lo que significa la transformación, el cambio que solamente puede producir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Usted muere al yo, Cristo vive en usted. Usted muere a las cosas del mundo, Cristo vive en nuestros corazones. Usted se somete a Dios, usted se niega a sí mismo para que Cristo pueda vivir. Entonces, ahora nuestros intereses son intereses eternos. No gastamos nuestro tiempo en asuntos triviales, no gastamos nuestro tiempo en asuntos pasajeros. Ahora me enfoco en lo correcto, me enfoco en lo verdadero. Y lo correcto y lo verdadero, mi querido amigo y mi querido hermano que me escucha, es lo eterno. Y lo eterno está en Cristo Jesús. En pocas palabras, mi vida ahora se presenta como una ofrenda viva, como una expresión plena y completa de lo que significa una vida transformada para la gloria y la honra del Señor. La parte final de la cita, se la recuerdo, dice: no están dispuestas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí que la piedad sea para ellas un misterio oculto e incomprensible. Es decir, no conocen a Cristo por experiencia. En pocas palabras, si Cristo es real en mi vida, la santidad no será una acción. La santidad será algo pleno y completo en mi corazón. Creo que ahora sí podemos entender un poco lo que significa la santidad no es una opción, y creo que ahora sí podemos comenzar a profundizar en el tema. Pero eso será en nuestro próximo encuentro, cuando comenzaremos a desglosar a la luz de la palabra del Señor lo que Dios espera que usted y yo podamos vivir. Por ahora, quiero llevarte a que podamos reflexionar cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida. Recordemos, dice la palabra del Señor: sé santo porque yo soy santo. Y en este tiempo final, cuando todo nos está diciendo que Cristo vuelve en las nubes de los cielos, necesitamos vivir en esa experiencia verdadera. Recuerde algo: solo aquellos que decidan por Cristo Jesús entrarán por las puertas de la santa ciudad. Solo aquellos que hoy decidan vivir en santidad, vivir conforme a la voluntad del Dios eterno, solo aquellos que hoy decidan vivir plenamente conforme a la voluntad del Señor, alcanzarán la vida eterna. ¿Estás tú dentro de ese grupo? Tú decides. Dios te bendiga.